Los sonidos de México y de España son muy similares en cuanto al folclore, la tradición y la música que traemos de tradición anterior. Cabe recordar que la música mexicana se vio hondamente influenciada por la música española, venida de aquellos tiempos. Y bueno, a petición de Junior, que insiste en que cante jotas aragonesas y todo eso, debo decirle lo siguiente. En México tenemos poco conocimiento de nuestro propio folclore. Ahora la gente escucha todo tipo de música moderna, actual. La juventud escucha pues música moderna. Pocos jóvenes se preocupan por la tradición y la cultura antigua. Y eres un caso excepcional, Junior, en ese sentido, y qué bueno que seas de los pocos que se preocupan por el folclore de su país. En México, muy pocos son los que se preocupan por esa tradición. Bueno, en cuanto a la jota aragonesa, debo decir esto. Me metí al internet y buscamos lo que es la jota aragonesa, y encontramos que hay mucha similitud en la jota aragonesa con la música ranchera mexicana, que es folclórica también. Por ejemplo, en esa que pusiste en el video de la Ramona y la chica la más gorda de mi pueblo, Ramona, te quiero. ¿Qué tal? Bueno, pues ese mismo ritmo se utiliza mucho en México. Este ritmo en México se conoce como corrido. Es el ritmo de corrido y también es música tradicional mexicana. Esa de la Ramona se escuchó mucho allá por los años de 1980. Ahora se escucha muy poco. Yo no sabía que era una canción popular española hasta que ustedes me la mandaron en el video. Y qué bueno, porque esto me ha servido para poder comparar, hacer este estudio y ver cómo hay similitud. Cuando llegan los españoles, traen su música, traen sus tradiciones y se fusionan aquí en México. Y muchos de los mexicanos, muchos de los mestizos, traemos cierto grado de lo que es la música española. Como podrán ver, soy más guitarrista que cantante. Y en otra de las piezas folclóricas españolas, que también está hecha bajo la misma estructura musical que la jota aragonesa o que la música española tradicional, ¡que viva España! La, 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 la. Que viva España, la, 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 la. Que viva España, la, 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 la. Que viva España. Me encanta ese ritmo, pero vuelvo a insistir, tienen similitud, aunque en México se hace mucha música con estos ritmos. Es lo que en México se conoce como música ranchera o música tradicional mexicana. Y este ritmo justamente es el ritmo de corrido. En México se le conoce como el ritmo de corrido. Por ejemplo, esta es una canción mexicana. La otra noche fui de fiesta en casa de Julia, se encontraba ya reunida la familia. La, 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 la. Y bueno, no me sé la letra, como podrán darse cuenta, ni de mi propio folclore, pero qué bonito es.
La música folclórica siempre nos hace despertar el espíritu nacionalista y es muy bueno y me encanta. Entonces, si no te puedo cantar una jota aragonesa, ya podrás ver pero esto que sirva y que sea un homenaje a los sonidos de México y a los sonidos de España, que hoy acabamos de descubrir que están muy ligados. En la página vi una serie de videos de jotas aragonesas y es el mismo ritmo. Y así como los españoles sienten el ritmo, el peso del ritmo, los mexicanos lo sentimos igual, porque para nosotros es la música ranchera tradicional mexicana. Es un notable hallazgo. Gracias, Junior, y que viva España para todos, siempre.